CRIF presenta la entrevista en línea con William Meléndez. Bienvenidos a la entrevista en línea en este lunes 16 de abril de 2012. Gracias a ustedes que nos acompañan en nuestro país y el mundo a través de la prensagráfica.com, también a nuestros televidentes que están con nosotros en Canal 25 a las 9 de la noche. Pueden enviar sus comentarios, transmitimos en tiempo real desde la sala de redacción de la Prensa Gráfica. Varios temas en agenda para este día: aplicación de ley de medicamentos y en ese contexto el nombramiento del doctor José Vicente Coto como titular de la Dirección Nacional de Medicamentos, del impacto de la normativa en el precio de las medicinas y el abastecimiento en hospitales públicos, que es lo que también ha levantado muchas expectativas. También hablaremos del control epidemiológico en el país. Está con nosotros en nuestros estudios el doctor Eduardo Espinosa, viceministro de Salud. Doctor, bienvenido. Gusto. Mucho gusto, William. Un placer estar con los televidentes o seguidores más bien de la Prensa Gráfica. Cibernautas y televidentes. Exactamente. Bueno, viceministro, para comenzar, de inmediato sí me gustaría que nos explicara un poco. Ya prácticamente la ley está corriendo en su tiempo de ejecución y hay algo central que la gente tiene muchas expectativas y tiene que ver con dos, me parece a mí, dos cosas centrales. Lo otro tiene que ver obviamente con la operatividad de la ley, pero en términos de lo que la población espera sobre esta normativa tiene que ver con la disminución del precio de los medicamentos, que es lo que se le dio mucha discusión en el pasado. Entonces, en ese sentido, ¿qué se puede esperar, doctor, de esta normativa a estas alturas? Es decir, si es demasiado prematuro pensar que los precios de los productos, de los medicamentos, van a disminuir de inmediato. Sí, William. Bueno, quizás es bueno retomar en el contexto de la ley que la ley que fue aprobada por la Asamblea Legislativa, si bien no es exactamente igual a la propuesta que se presentó ante la Asamblea por parte del Ministerio de Salud, sí rescata los 4 principios básicos fundamentales, digamos, que sustentaban la ley. Ello es, en primer lugar, que exista una sola instancia reguladora. Como sabemos, las diferentes responsabilidades en relación con la regulación de medicamentos estaba compartida entre el Consejo Superior de Salud Pública, su Junta de Vigilancia Químico-Farmacéutica y el Ministerio de Salud. Y eso, de alguna manera, condicionaba que no hubiera realmente una responsabilidad de ninguna de estas instancias, ¿verdad? Y eso condicionaba diferentes situaciones. El otro principio básico que se rescata, que es para mí, a mi juicio, el más trascendental, es que ha extirpado los conflictos de interés del interior de la instancia reguladora. Esto es la nueva Dirección Nacional de Medicamentos. Los conflictos de interés eran los que privaban tanto en el Consejo como en la Junta y que impedían que ninguna reivindicación orientada hacia el derecho a la salud de la población fuera retomada, sino que más bien privara siempre los intereses económicos de los comercializadores de medicamentos. Y los otros 2 puntos que son fundamentales, que son precisamente los que la gente espera, digamos, como un impacto más trascendental, es el hecho de los mecanismos de regulación de precios y mecanismos efectivos de control de calidad. Estos 2 últimos, sin embargo, no podían funcionar sin que hubiera los otros 2, es decir, una sola autoridad reguladora y ausencia de conflictos de interés. Entonces, ya entrando en el tema que me planteabas inicialmente, que se refería a los mecanismos de regulación de precios, y el impacto que esto pudiera tener en los precios de los medicamentos, la ley misma establece un periodo de 6 meses para estructurar los reglamentos de la ley. De hecho, esto significa que antes de ese periodo, es decir, antes de que se estructuren los reglamentos, si se logra antes de los 6 meses, pues tendremos un impacto más temprano, pero difícilmente se podrá hacer antes de los 6 meses. Al estructurar los reglamentos, la ley contará con los dientes necesarios para poderse aplicar, para poder supervisar los precios y para poder poner en práctica los mecanismos de regulación que la nueva Dirección Nacional de Medicamentos defina. Es decir, los reglamentos son los claves para que se pueda conocer efectivamente cuál va a ser el impacto que tendrá sobre el tema de precios. Exactamente. Hoy por hoy es difícil decir cómo va a impactar cada uno de los medicamentos. Es bastante difícil y prematuro porque la ley determina que debe hacerse en base a precios internacionales de referencia. Eso significa
que el Consejo Directivo de la nueva Dirección Nacional de Medicamentos debe establecer en principio una tabla de precios internacionales de referencia que le sirvan, valga la redundancia, de referencia para establecer los límites en los precios, en los márgenes de comercialización, etc. Esto me parece a mí que es trascendental, ¿verdad? Porque se ha tratado de tergiversar un poco la situación por parte de los comercializadores de medicamentos, particularmente de Inquifar, tratando de hacer ver que nuestros precios internacionales de referencia son los mismos precios que tomamos para hacer el estudio que presentamos en 2006 sobre disponibilidad de precios de medicamentos. Y esta tabla ciertamente es una tabla de precios internacionales de referencia, pero que sirvió de base únicamente para poder tener un idioma común, digamos, y poder hacer las comparaciones necesarias con los precios de los medicamentos que se comercializaban en el país y los que se comercializaban en el resto del mundo. Eso tampoco indica de que ese informe que se hizo en 2006 no haya estado ajustado a la realidad. No, o sea. no, al contrario, lo que pasaba es que, fíjate, con la metodología con la que se hizo el estudio, se habían hecho estudios en el sudeste asiático, en el lejano oriente, en África, en Europa, en Norteamérica, y nosotros necesitábamos tener un medio de comparación que fuera común para poder valorar, digamos, nuestros precios. Entonces, eso fue la base de datos que tomamos de referencia, que es esta base de datos de la Universidad de Harvard, que es avalada por la Organización Mundial de la Salud. Pero eso es como que, digamos, para hacer una comparación sobre ingresos, tú dieras datos en dólares, en yenes, en piastras, etc. Necesitas una moneda común. Habitualmente se utiliza el dólar para esto. Eso fue lo que nosotros hicimos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, eso nos permitió decir de que la glibenclamida, por ejemplo, que en la India se vende a 4 veces el precio internacional de referencia, aquí se vendía a 20 veces el precio internacional. Perfecto, lo voy a interrumpir porque debo hacer una primera pausa comercial. Cuando regresemos, explíquenos más esto de la comparación de los precios, sobre todo el tema de referencia, para saber si efectivamente hacia qué atenernos con la referencia. Vamos a la pausa. ¿Qué te parece si este año alcanzas tus metas? Construyes tu futuro. Enfrentas nuevos retos sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos de la Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagricola.com o en agencias. Banco Agrícola. Estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Bien, está con nosotros en nuestros estudios Eduardo Espinosa. Estamos conversando sobre la ejecución, aplicación de la ley de medicamentos en nuestro país. Doctor, estábamos hablando un poco en la parte esta de los precios de referencia y el estudio que se hizo en 2006. Entonces, ¿qué es lo que sería ahora? Es decir, ¿cómo se puede entender cuáles son los precios de referencia que se tomarían o a partir de dónde dirían ustedes esta es la base que tenemos para poder entonces establecer precios en el país a partir de dentro de, ¿qué? 6, 8 meses que entre esta ley? ¿Cómo no? Quizás retomar que el hecho de que en el 2006 se haya recurrido a una base de precios internacionales de referencia, como la que es avalada por la OMSA y construida por la Universidad de Harvard, respondía en 2006 a la necesidad de cuantificar qué tan elevados eran los precios de los medicamentos en el momento del estudio. Entonces, por eso fue que se recurrió a esa base de datos, porque con esa misma base de datos se habían realizado diferentes estudios a nivel mundial. O sea, no se sacaron tampoco de la manga esa tabla de referencia en aquel momento. En absoluto. Era una base que estaba respaldada y que es una base de referencia
que constituye un medio de comparación, digamos, siempre que se quiere hacer estudios de este tipo. Bueno, pero actualmente el objetivo no es el cuantificar o comparar los precios con otros países, sino el establecer mecanismos efectivos de regulación de precios en el país. Para ese efecto es necesario que la Dirección de Medicamentos, la nueva Dirección Nacional de Medicamentos, establezca su propia base de datos, su propia tabla de precios internacionales de referencia. Esto es lo que hacen todos los países que establecen mecanismos de regulación de precios. Es lo que ha hecho Argentina, lo que ha hecho Colombia, ¿verdad? Lo que hace la Unión Europea, etc. Entonces, ¿cómo se construye esto? Por lo general se recurre a precios, o más bien a monitorear los precios de los medicamentos en países que tienen, por ejemplo, ingresos similares al país de referencia, en este caso El Salvador. Entonces nosotros tendríamos que identificar cuáles son los países que tomaríamos como base, ¿verdad?, para establecer los precios internacionales de referencia. Por lo general entonces se construye una mediana, un valor mediano de estos precios, que es el que sirve para monitorear o identificar si los precios en el país están siendo particularmente elevados. Por ejemplo, doctor, perdone, ¿de qué estamos hablando? Ese país del que se puede tomar referencia de precios tiene que ser, establece la ley que tiene que ser inmediato al área centroamericana, América Latina, ¿cómo sería? La ley no lo establece, ¿verdad? La ley dice que debe plantearse los mecanismos de regulación de precios en relación con precios internacionales de referencia, dejando en libertad a la Dirección Nacional de Medicamentos para que establezca cuáles son esos países que va a tomar de referencia para construir su tabla de precios internacionales de referencia. Adicionalmente, la ley dice que en todo caso los precios internacionales de referencia no deben superar el valor promedio que esos precios tienen en el área centroamericana. Pero no quiere decir que solamente los países del área centroamericana sean los que tengan que tomarse para construir la tabla de precios internacionales de referencia. Pueden ser otros países de renta similar al Salvador, como por ejemplo el Ecuador o cualquier otro país suramericano, que nos permita tener una referencia un poco más amplia sobre cuáles son los precios de referencia. Por ejemplo, lo he citado en varias ocasiones, el hecho de que un funcionario de Naciones Unidas que tomaba un antihipertensivo que le fue prescrito acá, le costó eso acá en el país alrededor de $30, y en el Ecuador la misma cajita de 30 tabletas con el antihipertensivo le costaba solamente $3, habiendo sido fabricado ambas cajitas, ambos medicamentos en España y envasados en Costa Rica. Solamente que de Costa Rica uno salió hacia el Ecuador y el otro salió hacia acá. Claro. Entonces eso da idea de la variabilidad, o más bien de los excesivos precios que existen en El Salvador. Doctor, y a estas alturas que está la ley ya más o menos en ejecución, es decir, obviamente falta todo esto, de lo que vamos a hablar más adelante también, pero una vez que se está ejecutando esta ley, ¿hay sobreexpectativas sobre el impacto que esto tendrá en el tema de precios o no? ¿Usted sigue creyendo de que efectivamente tendremos precios mucho más bajos en este país? Claro, es importante tomar en consideración que la ley ha despertado muchas expectativas en la población, porque no existe absolutamente ninguna familia de ningún nivel de ingreso que no sea golpeada por el precio de los medicamentos en el país. Y ese excesivo cobro en los precios de los medicamentos es consecuencia precisamente de estos elementos que veníamos hablando, ¿verdad?, de ausencia total de regulación. Al establecer mecanismos de regulación de precios, entre otros elementos como la democratización del registro de medicamentos, mecanismos efectivos de control de calidad, etcétera, al establecer estos mecanismos de regulación de precios, estos precios serán necesariamente empujados hacia la baja, de tal modo que los márgenes agregados actuales se van a reducir sensiblemente, merced a la supresión de diversos componentes antiéticos, como son las primas a los médicos, el financiamiento de eventos, el pago de bonificaciones en las farmacias, publicidad engañosa y exagerada
y antiética dirigida a la población, cuando no debería dirigirse, por ejemplo, la publicidad dirigida a los medicamentos que se prescriben con receta médica, debe dirigirse solo a los médicos, no a toda la población. Entonces, todo esto va a reducir en alguna medida todos los márgenes que se van agregando y que siempre terminan cargándose al precio del medicamento. Pero además va a ser posible, al tener todas estas reducciones, poder precisar con mayor medida cuáles son los niveles de ganancia que los comercializadores de medicamentos están teniendo, ¿verdad? Y poder regular más efectivamente esto, sin que eso signifique que esto sea oneroso para las empresas, sino más bien que un mecanismo de regulación que les permita que un bien que es también de carácter público como los medicamentos tenga precios razonables y accesibles para la población. Ya hay dos cosas que se han estado señalando en los últimos días y tiene que ver con el hecho de que, por ejemplo, bueno, el caso de los médicos dentro de las farmacias, eso quedó prácticamente prohibido por la ley, ¿no? El otro tema tenía que ver con el tema de si en las farmacias se puede inyectar a una persona o no, o se va a tener que recurrir a la figura de alguien que pueda dar ese servicio fuera, que son como cuestionamientos que han habido. Sí. Hablemos de eso después de una pequeña pausa, porque también me interesa que usted nos explique qué está pasando con el tema de la presencia de medicamentos en los hospitales, el abastecimiento de medicamentos. Vamos a una pausa. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Blur. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Viceministro, explíquenos, hay dos argumentos, le decía, que de alguna forma se esgrimen para hacer una especie de protesta por la aplicación de esta normativa, y es lo que tiene que ver con el hecho de que ahora usted ya no podrá ir a una farmacia que le coloquen una inyección ahí, antes se decía, o ya no se podría hacer, y otras cosas que también ocurren alrededor de esta normativa, pero ese tipo de medidas, viceministro, sí implican, digamos, un efecto negativo para ciertos pacientes que requieren de ciertos servicios. Sí, se está tratando de presentar, William, estos servicios, la prestación de estos servicios al interior de las farmacias, básicamente las consultas médicas al interior de las farmacias y algunos procedimientos de enfermería, como las puestas de inyecciones, se están tratando de presentar como beneficios que tenía la población y que hoy ya no las va a tener. Quiero decirte, William, que el hecho de las consultas, por ejemplo, que es el tema que económicamente más golpea a las cadenas que han institucionalizado este servicio en sus farmacias, es un acto que estaba prohibido desde la ley de farmacias previas. Es decir, desde 1920 está prohibido que al interior de la farmacia se pueda dar consulta. Esto tiene una connotación importante, ética importante, y también de seguridad para la población y para salvaguardar su salud. Un médico contratado al interior de una farmacia para dar consulta ahí, se obliga a prescribir los medicamentos que tiene esa farmacia, ¿verdad? Lo cual es completamente antiético. También en el caso de El Salvador, estos médicos reciben bonificaciones adicionales mientras más medicamentos prescriben a los pacientes. Esto tiene varias connotaciones. Primero, cuando se incrementa el número de medicamentos innecesariamente, se afecta a la salud de la población.
más posibilidades de que haya interacciones entre los medicamentos y que te generen reacciones adversas para tu salud. Golpea tu economía familiar porque te ves obligado a adquirir medicamentos que no son necesarios, ¿verdad? Y además explota a los médicos, para el caso en esta cadena en la que se cobraba $5 por la consulta, 4 retenía el dueño de la cadena y 1 o 50 centavos era lo que le daba al médico por la consulta que servía ahí. Entonces todo esto opera en contra de la salud y la economía familiar de las personas. Ahora, al eliminar este tipo de servicios, no se está obligando entonces a que este paciente que antes iba a esa farmacia, que por $5 recibía esa atención, no se está obligando a que vaya a un médico particular y ahora no tenga que pagar 5, sino que sean 10 o $20, doctor. Bueno, depende porque no todo el mundo cobra 10 a $20, ¿verdad? Y en general también los médicos que estaban contratados en las cadenas eran médicos que estaban desempleados y que de alguna manera veían como una tabla de salvación para sustentar un poco su economía, en tanto conseguían un empleo más estable, ¿verdad? Pero además, William, es importante señalar que este acto ya estaba prohibido desde la ley de farmacias de 1920. ¿Qué quiere decir esto? Que la cadena que estaba prestando esas consultas a sabiendas estaba delinquiendo, estaba violando la ley, ¿verdad? Lo que pasa es que se aprovechaba de un vacío de la ley que no tipificaba la falta, no decía si era leve, grave o muy grave, y por eso no se le podía aplicar el procedimiento sancionatorio. Ellos sabían eso, se aprovechaban de la situación y por eso es que seguían dando consulta. Hoy la ley lo ha prohibido taxativamente y ya no va a ser posible. Entonces simplemente se va a ejecutar, ¿verdad?, esta prohibición y ya no se va a poder tener, ya no va a poder ser posible que esa consulta se dé al interior de la farmacia. De acuerdo. Ahora, doctor, la posibilidad de que hayan más medicamentos en los hospitales públicos, ¿esta ley de manera automática deriva en eso, en que haya más medicamentos, en que se tenga más cobertura, en que la receta ahora prácticamente se pueda cubrir en un 100% en los hospitales públicos, o no necesariamente está vinculada? Le pregunto esto porque antes de iniciar la entrevista le comentaba que hay declaraciones del director general del Seguro Social. Decía el director de que tampoco había que esperar que eso fuera automático. Entonces uno se pregunta cuál es el efecto entonces real que tiene esta ley sobre el tema de abastecimiento o de cobertura de medicamentos en los sector público. ¿Cómo no? El señor director del Seguro Social tiene razón en sus afirmaciones. Primero porque el Ministerio de Salud y el Seguro Social, que son los grandes compradores de medicamentos en el país, adquieren sus medicamentos a precios que no son los precios a los cuales se venden estos medicamentos al público, porque se compran en grandes cantidades, ¿verdad? Y no pasan por toda la cadena de comercialización, donde en cada eslabón de la cadena se van agregando márgenes adicionales al precio de venta inicial. Porque además hasta con OPS hay acuerdos, ¿no? Sí, algunos medicamentos que sí, se pueden hacer compras conjuntas. Es correcto. Ciertamente existen medicamentos que nosotros compramos en el mercado. Casi todos son medicamentos de alto costo. Por ejemplo, medicamentos que se utilizan en algunos padecimientos relacionados con el cáncer, algunos antibióticos de última generación también, que están todavía todos estos medicamentos protegidos por patente y por tanto tienen un monopolio, digamos, del medicamento que es legal, porque la patente les confiere la potestad a los medicamentos que están protegidos por ellas y del cual el país es signatario, que puedan vender esos medicamentos al precio que ellos quieren, ¿verdad? Claro. Entonces, esto nos obliga a comprar estos medicamentos a precios de mercado, ¿verdad? En todo caso, a veces hacemos negociaciones conjuntas con otros países centroamericanos, y es la razón fundamental por la cual los buscamos a ellos para tener un mayor poder de compra y un mayor poder de negociación con estas compañías. Entonces, los mecanismos de regulación de precios van a incidir también en estos precios, de tal manera que aun cuando estén protegidos por patente, no puedan estar más elevados de lo que están en el resto del área centroamericana, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, vamos a tener por esa vía
un mejor uso, un uso más eficiente de los fondos que se nos confían para ser invertidos en medicamentos. Entonces, es decir, los márgenes de inversión que va a hacer, en lugar de comprar 100 cajas de un medicamento X, ustedes tendrán más disponible, más dinero porque va a bajar el precio. Claro, entonces va a poder comprar más. Claro, o si compramos la misma cantidad, porque es lo que se ha estimado que es necesario para cubrir las patologías que tenemos, podremos invertir el remanente, ¿verdad?, en comprar otros medicamentos para los cuales tenemos una disponibilidad limitada, ¿verdad? O sea, de lo que estamos hablando es de ahorro. De ahorro. Y en esa medida permitir que las instituciones tengan más dinero para comprar más medicamentos. Exactamente, porque el presupuesto que se nos asigna es finito y tenemos que buscar los mecanismos que nos permitan hacer más eficiente ese gasto, ¿verdad? Por ejemplo, en el ministerio mismo nosotros estamos trabajando otros elementos que tienen que ver con la flexibilización de las bases de compra que hasta hoy condicionaban que solamente un monto muy reducido de ofertantes pudieran acceder, digamos, a las licitaciones y a las compras directas que hacía el Ministerio de Salud. Entonces, por la vía de la democratización del registro, que se va a tener hoy con la ley de medicamentos, vamos a poder tener más oferentes para nuestras compras y eso también va a empujar a la baja los precios y a que podamos hacer un uso más eficiente de los fondos que nos confían. O sea, pero no es entonces tan automático que la ley por sí misma va a generar que de manera inmediata en los anaqueles del Hospital Rosales, por ejemplo, se va a tener más medicamentos. No, esto tiene que ver con que se construye el reglamento de la ley, con que se estructuran las unidades que la ley establece para que pueda ejercer las capacidades que se otorgan a la ley, a la Dirección Nacional de Medicamentos, y por esa vía es que se va a poder regular los precios de tal manera que incidan no solo en las farmacias privadas, que es a donde va dirigida fundamentalmente los mecanismos de regulación de precios, sino que también indirectamente en las compras que hace tanto el Ministerio de Salud como el Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Bien, hacemos otra pequeña pausa comercial. Regresamos con más de la entrevista en línea. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Viceministro, entonces el doctor José Vicente Coto ha sido juramentado la semana pasada por el presidente de la República como el titular de la Dirección Nacional de Medicamentos. En términos prácticos, ¿qué significa? ¿Qué es esto de la Dirección Nacional de Medicamentos y qué impacto le imprime a la ejecución de la ley? Usted también forma parte, me decía, como representante del Ministerio de Salud ante esta Dirección Nacional. ¿Cómo no? Bueno, la ley de medicamentos establece que va a ser una organización autónoma, que es la nueva Dirección Nacional de Medicamentos, la que va a tener a su cargo la responsabilidad de que la ley se eche a andar. Esta Dirección Nacional de Medicamentos cuenta con un director de la institución, ¿verdad?, y con representantes del Ministerio de Salud, del Instituto Salvadoreño de Seguro Social, de la Defensoría del Consumidor, de los Ministerios de Hacienda y Economía, de la Universidad del Salvador y de las universidades privadas, un representante de las universidades privadas. Esta composición me parece a mí que es muy adecuada a efectos de poder ejecutar la ley, porque reúne experticias de los diferentes campos en los cuales la ley toma
cartas en el asunto, ¿verdad? Por ejemplo, el Ministerio de Salud y el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, así como las universidades, tienen la potestad, digamos, de aportar en el ámbito de las capacidades técnicas propias en relación con los medicamentos, con los efectos de los medicamentos, con las propiedades que tienen, con los estudios de calidad, etcétera, y en garantizar de que el estado del conocimiento sea el último disponible de acuerdo al avance de la ciencia para que se puedan tomar ahí las decisiones. Los ministerios de Economía y de Hacienda también tienen la experticia acumulada necesaria para poder incidir en los mecanismos de mercado, ¿verdad?, que se van a ver afectados por las diferentes disposiciones que se hagan en el marco de la regulación de la ley, particularmente de la regulación de precios. Y la Defensoría del Consumidor también tiene una experiencia acumulada que tiene que ver con los derechos de los consumidores y con que estos no sean violentados. Así que me parece que la composición es óptima. ¿No hace falta que esté ahí Inquifar o los otros sectores? Es más bien contraproducente que ellos estén ahí, porque ha sido el hecho de que ellos hayan estado presentes lo que ha condicionado esta excesiva liberalización y ausencia de regulación que ha condicionado que en el país tengamos los precios más altos del mundo en términos de los medicamentos, ¿verdad? Entonces, no es recomendable en ningún país del mundo, en ninguna parte, las organizaciones gremiales están representadas en el organismo regulador, precisamente porque son regulados. Entonces no pueden ser juez y parte. Y uno de los principios fundamentales que veíamos, que es la extirpación de los conflictos de interés, queda suprimido o abolido con el hecho de que las instituciones gremiales, ¿verdad?, y las representaciones de los comercializadores, como es el caso de Inquifar o las cadenas de farmacia, no estén ahí. Tampoco pueden estar ahí representaciones gremiales, es decir, puede estar un médico o un químico farmacéutico, pero no en calidad de representante del gremio del cual procede. Eso no puede ser, porque entonces introduce ahí nuevamente los conflictos de interés. ¿No hay experiencia a nivel mundial o en lo inmediato en América Latina de que dentro de este tipo de estructura estén las gremiales? En ninguna de ellas, en ninguna parte del mundo. Incluso la mayor parte de las instituciones reguladoras que se configuran para regular los medicamentos prohíben expresamente que estén, y no solo lo prohíben, sino que también proscriben que los representantes que están en el organismo regulador tengan hasta cierto grado de afinidad y de consanguinidad, ¿verdad?, de sus parientes que tengan relación con la industria farmacéutica o con las instituciones gremiales. Es decir, esta cuestión de los conflictos de interés es una cuestión muy sensible en todos los países. La FDA, por ejemplo, en Estados Unidos, prohíbe que hayan tenido nexos con la industria en los 5 años previos a su nombramiento, y todavía les continúan pagando 5 años después, con la prohibición expresa de que tampoco 5 años después puedan tener nexos con la industria. En Panamá pasa lo mismo también. Ahora, la normativa tal cual está planteada y como se está configurando todos estos organismos, doctor, ¿garantiza que efectivamente no habrá conflictos de interés en adelante? Eso es una de las razones fundamentales de constituir la Dirección Nacional de Medicamentos y que se estructure tal cual lo establece la ley, ¿verdad? El extirpar de raíz los conflictos de interés de tal manera que lo que se priorice ahí sea el bien público, ¿verdad?, la salud de la población, y que los intereses de los comercializadores de medicamentos se mantengan en límites razonables, es decir, que recuperen su inversión, que tengan un margen de ganancia, pero que esto no sea exagerado. Ahora, esos intereses de las gremiales, de los sectores interesados, ¿cuál es el canal que tendrán para expresarse? Bueno, la ley establece allí diferentes mecanismos para apelar, digamos, o más bien para recurrir a las determinaciones que la ley establezca, ¿verdad? La ley va a definir sus reglamentos. Yo inicialmente pienso que debería haber al menos 3 reglamentos. La práctica nos dirá si es necesario más. Yo pienso que debería haber reglamentos por lo menos para regular el registro de los medicamentos, que es la condición para comercializarlos.
debería haber también un mecanismo, un reglamento para normar el control de calidad de los medicamentos, y debería haber un reglamento que tome determinaciones específicas en el caso de la regulación de precios. Probablemente sean necesarios algunos otros reglamentos, pero estos me parecen a mí como los más básicos para que la ley pueda realmente ejercer todas las normativas, todo el articulado que se le ha atribuido, ¿verdad? Entonces, eso es. La semana pasada algunas empresas farmacéuticas habían hecho alguna observación en tanto que decían de que había una amenaza de que más de unos 10.000 productos estuvieran en peligro de no ingresar al país por la falta de una entidad que realizara los trámites. ¿Se refieren específicamente a esta dirección, no? Se refieren específicamente a la dirección. Ahora, porque no ¿estamos ante un escenario como es? No, es un escenario, digamos, que al igual que los otros que hemos venido discutiendo, han sido planteamientos de parte de la industria para tratar de asustar a la población y para tratar de condicionar una escasez artificial de los medicamentos y de otros productos. Es importante tomar en consideración que la ley regula tanto los medicamentos como los cosméticos, ¿verdad? Y cuando la ley entró en vigencia, a partir del 2 de abril, estas, como dijera yo, atribuciones que tenía el Consejo Superior de Salud Pública quedaron suspendidas y pasaron automáticamente a ser parte de la Dirección Nacional de Medicamentos. ¿Qué es lo que pasaba entonces? En la ventanilla única que tiene el Banco Central de Reserva, el CEIX, el Centro de Importaciones y Exportaciones en el Banco Central de Reserva, se procesan aproximadamente unas 300 facturas semanales de productos, tanto de medicamentos como de cosméticos, pinturas, artefactos de limpieza, etcétera, que están entrando permanentemente al país. Todas estas facturas serán procesadas por personal del Consejo Superior de Salud Pública y personal de la Junta de Vigilancia Químico-Farmacéutica que estaba destacada ahí y que realizaba todos los trámites necesarios que culminaban con el visado de estas facturas, que era el mecanismo de autorización para que pudieran entrar al país. Claro, entonces este personal dependía de las instituciones que prácticamente desaparecen, de esas estructuras. No es que desaparezcan, sino que dejan de tener funciones relacionadas con medicamentos. Se reconvierten, digamos. Sí, correcto. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo? ¿Verdad? El día que se nombró al nuevo director de la Dirección Nacional de Medicamentos, el doctor José Vicente Coto Ugarte, firmó con el presidente del Consejo Superior de Salud Pública, el licenciado Pedro Rosalillo Escobar, un convenio que posibilitaba que el personal que estaba contratado por el Consejo Superior de Salud Pública para esas tareas continuara fungiendo, pero bajo la autoridad funcional de la nueva Dirección Nacional de Medicamentos. Es decir, este personal va a continuar en tanto no se organiza el reglamento, ¿verdad? Y se evalúa si este personal debe ser recontratado en la nueva dirección, que a lo mejor sí lo será, y no solamente será ese, sino que más, porque la nueva unidad tiene que contratar más personal, pero en tanto eso sucede, ellos van a continuar trabajando, pues, siendo pagados por es decir, siendo prolongados sus contratos con el Consejo Superior de Salud Pública, pero respondiendo funcionalmente a la Dirección Nacional de Medicamentos. Perfecto. De tal manera que esos procesos no se interrumpen, continúan, el comercio no se obstruye, todo sigue entrando al país, incluyendo medicamentos y drogas. Dice Mario Ancalmo, el presidente de la industria químico-farmacéutico INQIFAR, que debería promoverse desde la dirección una reforma integral a esta ley, porque como está ahora es inaplicable, esto es literal. Le dejo plantear la inquietud porque quiero que reaccionemos o que nos hable un poco de esto, no, si es inaplicable o no esta normativa. Vamos a la pausa. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte.
La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Bueno, viceministro, les cerramos el segmento pasado citándoles declaraciones de Mario Ancalmo, el presidente de Inquifar, donde él decía de que debería promoverse desde la dirección una reforma integral a la ley porque como está ahora es inaplicable. Ajá. ¿Esto es tan radical, tan cierto eso o qué? No, no es cierto, ¿verdad? No es cierto. Él planteaba esa situación derivada del hecho que acabamos de comentar, de que el Consejo Superior de Salud Pública cesaba en sus funciones para diferentes procedimientos. El visado es una de ellas, pero también el registro de nuevos medicamentos y otras funciones similares que también resultaban involucrados, que cesaban cuando entraba en vigencia la ley. Entonces él decía, como no va a haber nadie, porque la nueva dirección no tiene las capacidades para hacer todos estos procedimientos, entonces vamos a entrar en un vacío, vamos a tener colas de furgones amontonadas en la frontera que no pueden entrar sus productos, medicamentos que no van a poder entrar y que eventualmente van a conducir a un desabastecimiento en el país por la vía del agotamiento de las reservas que tienen. Sin embargo, con el convenio que se ha firmado, todo eso queda obviado, ¿verdad? Porque el personal actualmente contratado por el Consejo prolonga su contrato, va a poder realizar todos estos procedimientos con la autorización de la nueva Dirección Nacional de Medicamentos, que es la que legalmente ha quedado habilitada por ello. Entonces no estamos hablando de que hay necesidad de hacer una reforma integral a esta normativa. No, porque la normativa que él planteaba era precisamente el establecer una prórroga de la ley, ¿verdad? Y otros elementos que habían sido identificados ahí que podían afectar en alguna medida algunos puntos, pero con la firma del convenio, las cuestiones más sustantivas que podrían haber condicionado un desabastecimiento del orden en que él lo mencionaba, han quedado obviadas y superadas completamente, de tal manera que no es previsible que podamos tener un desabastecimiento de medicamentos, ni de cosméticos, ni de pinturas, ni de instrumentos para la limpieza, etcétera. Bueno, yo creo que estamos cerrando ese punto para que pasemos a otros temas que también le habíamos anticipado que nos interesaba conversar, doctor, y es sobre el tema de control epidemiológico en el país. ¿Cómo estamos en el tema de dengue, sobre todo, que es lo más inmediato por la proliferación de zancudo? Tenemos la transición de la época seca al invierno y eso siempre nos deja de generar algún problema. ¿En qué condición estamos? ¿Hay necesidad de establecer volver a los códigos, de establecer alertas o no? ¿Cómo no? Vaya, nosotros estamos un tanto preocupados porque tenemos hasta la fecha aproximadamente 3 veces más casos que en el mismo periodo que en el 2011. ¿Verdad? Todavía 3 veces más que en el 2011 y 3 veces menos que en el 2010, que fue un año epidémico. El hecho de que tengamos este elevado número de casos actualmente nos pone en situación de preocupación porque podría ser que este año fuera un año epidémico para el dengue. Es importante acá rescatar, William, que no contamos con una vacuna contra el dengue, no contamos con un tratamiento específico contra el dengue, ¿verdad? Y la única herramienta con la que contamos es limitar la reproducción del vector, en este caso el zancudo, ¿verdad? Entonces, todos nuestros esfuerzos van, por tanto, orientados en 2 sentidos. Primero, evitar en lo posible la reproducción del vector. Segundo, capacitar a nuestro personal para que cuando los casos de dengue se presentan, se evite hasta lo más posible la aparición de complicaciones que puedan condicionar formas graves de la enfermedad y muerte, ¿verdad? Esas son, digamos, las 2 grandes líneas de ataque de la epidemia de dengue en nuestro país. ¿Cuáles son los indicadores estadísticos que tienen en este momento? Bueno, el número de casos
el número de casos, el número de dengue graves que también se presentan, los casos sospechosos y el índice larvario, ¿verdad? Que hay algo otros indicadores que también nos permiten monitorear esta situación en la población, como por ejemplo las zonas geográficas de procedencia, ¿verdad? Son todos factores que nosotros tomamos en consideración para definir las diversas acciones que vamos a hacer contra el dengue. De hecho, tenemos un plan contingencial contra el dengue, ¿verdad? Y la primera jornada nacional contra el dengue está planificada ya para realizarse el 11, 12 y 13 de mayo, ¿verdad? Esta tiene tres etapas. Digamos, el día 11 se hace con las instituciones, toda la institucionalidad del Estado y organizaciones no gubernamentales se tensionan para combatir el mosquito transmisor. El día 12 esto se hace en los lugares de vivienda del personal de estas mismas instituciones, y el 13, que por lo general es el día domingo, se hace un trabajo conjunto con la comunidad para limpiar los predios baldíos, para buscar depósitos inservibles donde se pueda estar reproduciendo el zancudo, revisión de las pilas y depósitos útiles donde la población suele almacenar el agua para su consumo, ¿verdad? Entonces estos son, digamos, los tres elementos fundamentales que se persiguen durante las jornadas nacionales contra el dengue. Aparte de eso, se trata de sensibilizar a la población, particularmente al personal de las escuelas, tanto los niños como los profesores, que son como el factor más dinámico, tanto en la transmisión de la enfermedad como en las acciones para parar la transmisión de la enfermedad. Claro. Doctor, ¿y tiene las estadísticas ahí para compartirlas? ¿Cómo no? ¿Cómo estamos en este momento? ¿Cuánto es la cantidad de casos graves, casos confirmados? ¿Dengue hemorrágico no se les ha manifestado? ¿Cómo no? Bueno, actualmente se ha modificado un poco la definición de caso, y no hablamos de dengue hemorrágico exclusivamente, sino que dengue grave. El dengue grave incluye el dengue hemorrágico y también otras formas graves de la enfermedad, que antes pasaban un tanto desapercibidas porque solo se consideraba dengue grave el dengue hemorrágico, ¿verdad? Entonces hay otras formas actuales que se consideran, y por eso tenemos también un poquito más de como dijera yo, de casos que los reportados anteriormente. Bueno, me indican que tenemos que hacer la pausa. A lo mejor una pausa comercial y usted nos ubica ahí con los datos estadísticos. Perfecto. Hacemos una pausa comercial. ¿Cómo no? ¿Qué te parece si este año alcanzas tus metas? Construyes tu futuro. Enfrentas nuevos retos sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos del Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagricola.com o en agencias. Banco Agrícola. De una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Estamos al cierre de la entrevista en línea. Viceministro Espinosa, creo que es importante que nos compartan los datos en números puntuales de cuántos casos tienen reportados hasta ahora en el tema de dengue. Usted me decía, el dengue hemorrágico ya no se clasifica tal cual, sino que se pone dentro del dengue grave. Correcto. Porque hay otras modalidades. Pero creo que eso es importante porque nos lleva a que usted nos precisara si es que se debe o no establecer alerta de acuerdo a cómo se van moviendo esos indicadores. ¿Cómo no? Ahorita o hasta este momento, hasta la semana 14, la semana epidemiológica 14, que finalizó el 7 de abril, tenemos reportados un total de 1.160 casos de dengue confirmado, ¿verdad? Confirmado. Esto contrasta con 424 casos que a esta misma fecha
teníamos el año pasado. Es decir, tenemos aproximadamente casi 3 veces más que en el 2011. Pero también tenemos de referencia el año 2010, que fue el año epidémico, en el cual a esta fecha ya teníamos 3.644 casos, es decir, más de 3 veces lo que actualmente tenemos. Por eso estamos en una situación en la cual, si bien estamos preocupados y tomando medidas para incorporar a toda la población en la lucha contra la epidemia, todavía no alcanza, digamos, los niveles como para generar una alerta epidémica en la población. Entonces vamos a tratar de revertir la situación. Esto es imposible si no se cuenta con el apoyo de las instituciones y de la población. Por eso estamos tratando de fortalecer la organización comunitaria y el incremento de la participación, ¿verdad? Esto, digamos, de estos 1.160 casos que tenemos reportados como confirmados en el país, corresponden 1.099 a dengue clásico y 61 a dengue grave, dengue grave que incluye las formas hemorrágicas, ¿verdad? Y otras, ¿verdad? Que también son formas de dengue grave. El otro indicador que tenemos nosotros es la procedencia geográfica de estos casos. De los 1.160 casos que reportábamos, 400 casos provienen de San Salvador. Entonces, esto es consecuencia, como sabemos, de que el mosquito tiene hábitos urbanos. Tiene relación también con las actividades de saneamiento que hacen los diferentes gobiernos locales para proteger a sus ciudadanos. Entonces, en el caso de San Salvador, nosotros lo que hemos podido apreciar es que la alcaldía local está haciendo demasiado énfasis en la fumigación en detrimento de otras formas de combate al vector, ¿verdad? Habría que modificar procedimientos. Yo pienso que sí, que tal vez los recursos que se están empleando en la fumigación deberían redireccionarse a otros que tendrían que ver con la supervisión más estrecha de las casas que están cerradas, de las casas que tienen piscinas, de las casas que tienen muchos depósitos donde se depositan agua y no están siendo tapados o lavados adecuadamente. Sería mucho más efectiva una labor de esta naturaleza, una labor de limpieza de los precios baldíos en búsqueda de depósitos inservibles que pueden acumular agua, sería mucho más efectiva que estar fumigando, por dos razones. Porque la fumigación realmente no elimina el vector, solamente lo atonta, cae al suelo, pero luego algún tiempo después se levanta. Y el diésel, que es el vehículo con el cual utilizan las bombas con las que se fumiga, genera reacciones bronquiales y en algunos casos condiciona, particularmente en los niños que son broncorreactores, que puedan desencadenar o facilitar el desencadenamiento de infecciones de vías respiratorias. Por esta razón es que nosotros sugerimos al señor alcalde que redireccione los esfuerzos de fumigación hacia una supervisión más estrecha, ¿verdad?, de los depósitos, tanto útiles como inservibles. Hay que recurrir a las medidas punitivas, no sé, o hasta represivas, en el caso de la gente que no abre sus puertas para que puedan ingresar. Siempre se habla de estos temas en momentos como este. Hay que hacerlo. Sí, debe hacerse, pero eso responde fundamentalmente a acciones que deben tomar nuevamente los gobiernos locales. Entonces los gobiernos locales son un poco reacios a aplicar estas medidas porque son medidas que generan reacciones negativas en la población que está en estas condiciones, ¿verdad? Nosotros lo único que podemos hacer es tomar algunas, como le dijera yo, hacer negociaciones con las casas que encontramos cerradas o que se niegan a abrir porque no hay personal adentro, o solo está la muchacha del servicio, etcétera. Entonces, en estos casos dejamos una notita en la cual negociamos el momento, que puede ser el fin de semana o en la noche incluso. ¿Y funciona ese mecanismo? Funciona, ¿verdad? Funciona en alguna medida, pero hay sitios que además no abren o están a veces abandonados, y ahí se requiere realmente que los gobiernos locales tomen medidas en el asunto. ¿Y la situación de inseguridad de ciertas zonas donde hay presencia fuerte de pandillas, donde se ingresa incluso solo si hay autorización de pandillas, doctor, no les ha generado algún problema? ¿Cómo no? Sí nos ha generado algún problema, sin embargo el personal de salud ha negociado, se ha visto obligado a hacerlo, pues a hacer conciencia en las diferentes pandillas sobre la necesidad
¿verdad? Que ellos mismos tienen también de tener un personal de salud que pueda responder en caso de que ellos salgan afectados, ellos o sus familias, ¿verdad? Y que además es un beneficio que no lleva medidas de control poblacional, ¿verdad? O de denuncias, ¿verdad? Ante la autoridad, sino que la prioridad fundamental de este personal es salvaguardar la salud de la comunidad, donde se incluyen ellos. Pero hoy por hoy no ha habido ningún problema de alguien que haya resultado golpeado, herido o no, asesinado de los trabajadores de salud. Hasta el momento no tenemos un reporte de que eso haya sucedido. Sí, eventualmente de algunas amenazas que nos han obligado a trasladar algún personal y a sustituirlo por otro, pero aparte de eso, que han sido casos muy puntuales, no hemos tenido repercusiones de otro tipo. Solo cierro porque ya se nos agotó el tiempo. En el caso de H1N1, ¿cómo está la situación? Bueno, hasta el momento, nosotros antes de salir a vacaciones habíamos reportado 5 casos, ¿verdad? En la semana 11 y 12 se presentaron 7 casos más, de manera que teníamos 12 casos reportados de H1N1. La semana pasada tuvimos 2 casos más, de manera que hasta el momento contamos con 14 casos confirmados de H1N1, ¿verdad? Este es el número de casos que hasta el momento tenemos, que es un número considerablemente muy bajo en comparación con los casos que se están teniendo en el resto del área centroamericana. Guatemala, por ejemplo, reporta un 50% de positividad en los casi 100 casos de sospecha de H1N1 que se están reportando. Estamos hablando casi de 50 casos por semana, ¿verdad? Y nosotros hemos tenido 14 casos en todo lo que va del año. ¿Da para preocupar el número o todavía? No, son casos aislados hasta donde nosotros podemos constatar. Son casos aislados. Hemos tenido estos 2 casos precisamente últimos de la semana, son el resultado de la búsqueda activa en la periferia de los 7 casos que habían sido reportados en las semanas previas a la vacación, ¿verdad? Entonces la búsqueda activa de estos casos encontró solamente 2 casos adicionales en la periferia. Esto es porque nosotros venimos vacunando desde 2010, tenemos ya 3 años, de 2009, tenemos ya 3 años de estar vacunando en forma constante a la población susceptible, ¿verdad? Los niños, la tercera edad, población que es particularmente susceptible, ¿verdad? Entonces hay una relativa protección de la población, tanto de la vacunada como de la no vacunada, porque la población vacunada impide que el virus circule tan libremente como en el caso de que hubiera una circulación libre del mismo. Perfecto. Bueno, se nos agotó el tiempo, le agradezco, viceministro. Bueno, William, un placer. Gracias. Bueno, terminamos de esta manera la entrevista en línea. Gracias a ustedes por su fiel sintonía. Nos vamos a ver siempre mañana a la misma hora. Gracias, que descansen. Pagas.